Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a la semana de ingenierías y a la exposición del TFG, aprovechamiento del biogás del relleno sanitario para la cogeneración de electricidad. El objetivo de la Semana de Ingenierías es ampliar el conocimiento de la carrera y ofrecerles espacios formativos que complementen su proceso de aprendizaje, ampliando su conocimiento sobre el quehacer profesional. El día de hoy corresponde a las actividades de la carrera de Ingeniería Civil. Agradecemos a la rectora, a la señora Emilia Gacel, al decano de Ingenierías, al ingeniero Luis Diego Bolaños, y a la Dirección de Ingeniería Civil, al ingeniero José Pablo, que nos acompaña en esta mañana, y a la ingeniera Laura Vázquez, por su colaboración y siempre disposición para el desarrollo de estas actividades extracurriculares académicas que enriquecen el proceso de formación de los estudiantes como futuros profesionales. Invitarles a participar de todas las actividades que tenemos programadas para el día de hoy. Les voy a compartir en un momento el enlace en el cual van a poder visualizar la agenda de actividades y si aún no están inscritos y quieren inscribirse a alguna de las actividades, pues aún tienen tiempo para hacerlo. Cedo en este momento la palabra al director de carrera, el ingeniero José Pablo, para que dé unas breves palabras. Hola, muy buenos días a todos. Josep, muchísimas gracias por la introducción y en nombre de la Universidad Fidelitas, en nombre de Bienestar Estudiantil y en nombre de la carrera de Ingeniería Civil, invitarlos a esta serie de charlas tan interesantes que tenemos programadas para el día de hoy en diversas áreas, ¿verdad? En temas bastante innovadores, algunos, ¿verdad? Con expositores externos de personas muy reconocidas, otros con compañeros de ustedes aquí de la universidad, destacando algunas tesis muy interesantes que se han presentado en los últimos días, ¿verdad? Entonces son investigaciones muy recientes de líneas que van a ver bastante distintas, bastante innovadoras, que es parte de la investigación que estamos promoviendo en la carrera, es parte de lo que buscamos y invitarlos de nuevo a que puedan aprovechar estas presentaciones. Ahorita, ¿verdad? Ya van a ver la presentación que vamos a tener ahora, que tiene que ver con el uso de biogás o la generación más bien de biogás, y esto está muy asociado a principios de sostenibilidad, que es un área transversal en la carrera que estamos incorporando realmente a todos los cursos. Esta es una tesis que nos interesa destacar. Es una tesis que por su calidad, ¿verdad? Tuvo una nota, es una nota de honor, ¿verdad? Tuvo una nota de 100 también al final, la tesis que nos va a estar presentando ahorita la señorita Karina Gutiérrez. Entonces, de nuevo, invitarlos a aprovechar esta serie de charlas en temas bastante diversos, bastante interesantes, que ojalá sean bastante provechosos para ustedes y que los puedan disfrutar muchísimo. Entonces, muchas gracias y que tengan más bien, que puedan sacar mucho provecho a esta serie de charlas. Excelente, muchísimas gracias, don José Pablo. Dando inicio con la presentación, me permito presentarles a la expositora. Ella es estudiante pronta a graduar de la carrera de licenciatura en Ingeniería Civil, Karina Gutiérrez Brenes. Le damos la más cordial bienvenida para que inicie con su presentación. Adelante. Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todas. A continuación les voy a compartir la presentación. No sé si ahí se está presentando. Sí se ve, perfecto. Ok. Bueno, mi trabajo final de graduación constó sobre el aprovechamiento del biogás del relleno sanitario para la generación de electricidad. ¿Qué fue este proyecto? Bueno, nosotros conocemos que los rellenos sanitarios son los sitios donde se disponen los residuos sólidos y los residuos sólidos urbanísticos. Estos son diariamente colocados y compactados en celdas de los rellenos sanitarios con capas específicas de suelo. Cuando estos son compactados y colocados, inician su fase de descomposición, mejor conocida como la digestión anaeróbica. Cuando se inicia la digestión anaeróbica, expulsa un gas al medio ambiente mejor conocido como biogás. El biogás se descompone principalmente de metano y dióxido de carbono,
que esos son componentes o mejor conocidos como gases de efecto invernadero. Si nosotros agarramos el biogás y lo almacenamos o lo recopilamos de una manera correcta, lo podemos utilizar para la generación de energía. Este es un proyecto que se utilizaron datos reales proporcionados por la empresa A. En toda la presentación voy a nombrar a la empresa de esta manera por motivos de confidencialidad. Pero a partir de estos datos reales se hizo el estudio para ver una factibilidad de una creación o construcción de una planta de biogás, una viabilidad económica y también si hasta el propio relleno sanitario puede operar bajo una modalidad de autosuficiencia. Seguidamente, ¿qué nosotros conocemos como residuos? Bueno, es un material o producto en estado sólido o semisólido que son posteriormente desechados. Estos usualmente nosotros somos los seres humanos los que los usamos y los desechamos. ¿Qué son los residuos sólidos o los residuos sólidos urbanísticos? Seguidamente son los que nosotros utilizamos en nuestras casas de habitación, en oficinas, en centros comerciales, entre otros. En Costa Rica existen diferentes tipos de categorías para los residuos. Son 8 tipos como especiales, de construcción, peligrosos, entre otros. Estos son actualmente, bueno, este fue el relleno sanitario donde se realizó el estudio, igual de la fuente de la empresa A. Aquí puse 3 diferentes imágenes, primero para explicar cómo más o menos funciona o cómo es el funcionamiento de un relleno sanitario. Aquí podemos ver en la figura 1, esta es la celda y está totalmente abierta. ¿A qué me refiero abierta? Que esta está en funcionamiento, o sea, aquí llegan los camiones especiales de carga pesada, desechan los residuos. Esta capa que se puede ver aquí es una geomembrana especial con una tubería especial para recoger los lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que me producen los residuos cuando estos son compactados en las capas de suelo. Es sumamente importante recogerlos porque son altamente contaminantes. Si no se recogen, incluso estos pueden traspasar totalmente el suelo y contaminar mantos acuíferos, entre otros. Entonces, esta celda está totalmente abierta. Esta es la misma celda, solo que de una manera más cerca. Se puede ver incluso hasta llantas, se utilizan para amortiguar los golpes de los residuos. Y en la figura 3 vemos totalmente una celda cerrada. Esta figura es en la parte más arriba del relleno sanitario. Es muy, muy alto y aquí se puede ver totalmente cerrado. Esta celda que se encuentra o esta sección sí está abierta, pero esta es la diferencia cuando ya llegó a su vida útil una celda de un relleno sanitario. Actualmente en el país tenemos 7 rellenos sanitarios operando. Como mencionaba anteriormente, mis residuos cuando son compactados me generan biogás. ¿Qué está haciendo Costa Rica actualmente en estos 7 rellenos sanitarios? Bueno, como mencionaba anteriormente, el biogás se compone de dióxido de carbono y metano. Pero estos 7 rellenos sanitarios lo que me hacen es una quema del biogás en estas antorchas como podemos ver en esta imagen. Esta quema de biogás consiste en que son tuberías que me succionan mi biogás hasta la atmósfera y a partir de que me lo succiona, él hace una conversión. Cuando me quema mi biogás, me lo convierte en dióxido de carbono y esto lo expulsa. ¿Por qué se hace este procedimiento? Porque el biogás es sumamente volátil. Entonces, si yo lo tengo en concentraciones muy altas, con solo una chispa puede alzar llamas. Entonces es bastante peligroso, por eso se hace esa conversión. Seguidamente, conversaba que el metano es uno de los gases de efecto invernadero. Conocemos que los gases de efecto invernadero son los mayores contribuyentes al cambio climático. Conocemos que el cambio climático es la volatilidad del clima en acciones exigidamente antropogénicas, o sea, ocasionadas por el hombre. En la figura 4 tenemos un gráfico de emisiones antropogénicas mundiales de metano estimadas de la fuente de emisiones mundiales de metano. En el lugar número 3, con un 11%, tenemos a los rellenos sanitarios con mayor emisión antropogénica mundial de metano. Seguidamente en la figura 5 tenemos las emisiones antropogénicas mundiales de metano estimadas y proyectadas, de igual forma de la fuente de la emisión mundial de metano. En el eje Y tenemos las toneladas métricas de dióxido de carbono y en el eje X tenemos las diferentes categorías que me generan estas emisiones.
Esta gráfica hace dos divisiones. En la barra azul son las emisiones del año 2010 y las de en la barra verde se refiere a las emisiones del año 2020, donde según nuestra gráfica se estimó que las emisiones antropogénicas de metano para el año 2010 fueron de 6.87 toneladas métricas de dióxido de carbono, o sea, correspondiente a esta barra. Seguidamente se proyectó que para el año 2020 se hizo unas emisiones de metano de 7.90 toneladas métricas de dióxido de carbono, igual la barra verde. ¿Qué también nos dice este gráfico que es bastante importante? Que a partir de nuestro año 2020, o sea, hasta donde llega su pico máximo, por decirlo así, esta gráfica, se va a generar un 15% mayor de emisiones de metano. O sea, en todas las categorías va a haber un 15% de aumento a partir del año 2020. Y específicamente para hablando del relleno sanitarios, que corresponde a la tercera categoría con mayor emisiones de metano a nivel mundial, corresponde a un 7%. Seguidamente, la importancia de que realmente en estos rellenos sanitarios exista una planta de biogás, no se queme, no se expulse al medio ambiente, no se exponga también hasta una manera que se concentre y sea volátil. ¿Y qué pasa si yo tengo una planta de biogás en cada relleno sanitario? Bueno, existen múltiples beneficios ambientales y económicos, tanto para la empresa que sean dueñas de rellenos sanitarios, como para el país. Seguidamente, ¿cómo yo calculé o cuantifiqué la cantidad de biogás que me puede generar un relleno sanitario? Yo utilicé dos metodologías, una internacional y otra nacional. La internacional se llama Langen EPA, que corresponde al país de Estados Unidos. En la figura 6 podemos ver la interfaz de presentación, que así es como se compone. ¿Cómo trabaja este software? Este software son 9 hojas de Excel. Es bastante amigable, bastante manipulable, sin embargo, sí tiene ciertas cosas que se pueden modificar como otras no. ¿Qué yo necesito para cuantificar el gas en este software? Bueno, primero que todo necesito el año de apertura al relleno sanitario de estudio que corresponde al 2007 hasta el año que yo estoy estudiando correspondiente al año 2020. Seguidamente necesito la determinación de parámetros. ¿Qué son estos parámetros? Lamentablemente este software Langen no tiene parámetros costarricenses. Los más cercanos corresponden al país de México. Estos parámetros corresponden a tanto como precipitaciones, como la cantidad que yo quiero obtener en porcentaje de biogás, entre otros. Por lo tanto, para temas de esta investigación sí se utilizó los parámetros mexicanos, tanto por recomendación de la empresa A, que así es como ellos lo utilizan, y así también lo decidí mi persona. Seguidamente se selecciona los gases a analizar. Yo he comentado que los rellenos sanitarios expulsan biogás y el biogás se compone de metano y de dióxido de carbono, pero no es únicamente lo que me expulsa nitrógeno, me expulsa componentes no volátiles, entre otros. Sin embargo, los 4 que son para analizar y para darle un mejor resultado corresponden a los gases totales, al metano, al dióxido de carbono y los componentes no volátiles. O sea, fueron 4 gases a analizar en total. Y por último, necesito la entrada anual de los residuos sólidos. ¿Cuántos residuos me están entrando solamente en mi año de estudio 2020 para cuantificar cuánto me puede generar esos residuos sólidos a nivel de biogás? El otro modelo que utilicé es el nacional, se conoce como el modelo factor de emisión de GI 2020 del Instituto Meteorológico Nacional, donde estudia diferentes tipos de categorías de factores de emisión de gases de efecto invernadero, donde nos vamos a enfocar específicamente en el sector de residuos. El modelo del IMEN es mucho más sencillo, realmente son operaciones matemáticas que uno realiza a pie. ¿Cómo es que trabaja? Bueno, ingreso a la categoría sector de residuos. En el tipo de tratamiento vamos a encontrar rellenos sanitarios, seguidamente por su factor de emisión CH4, que es equivalente a metano. Ahora, mi operación matemática va a ser que yo necesito saber cuánto metano me generó mi relleno sanitario en mi año de estudio. Tomo este factor de emisión en metano y lo multiplico por los kilogramos de residuos sólidos totales del año 2020. A partir de mi resultado, yo necesito saber cuánto es de dióxido equivalente este metano.
Por lo tanto, en la figura 9 tenemos el potencial de calentamiento global, que específicamente para el metano corresponde a un 21. Por lo tanto, yo tomo el resultado de mi primera operación y lo multiplico por mi potencial de calentamiento global correspondiente a 21 de metano. Seguidamente, ahora sí, ya yo calculé cuánto biogás me generó mi relleno sanitario. Ahora, ¿cómo yo hago esta conversión o cómo le digo a mi empresa que cuántos kilowatts yo puedo generar en mi planta de biogás? Para yo hacer esta operación, primero se consultó a profesionales específicos en el área, en el programa Biogás y en la compañía del ICE. ¿Por qué se tomó al ICE referencia? Se toma porque es una compañía que ha desarrollado proyectos. A pesar de que este estudio es pionero en el área, en que es el primer estudio en el relleno sanitario, el ICE sí ha hecho otros estudios y proyectos de cuantificación de biogás, por lo tanto sí tienen datos más cercanos. Seguidamente se consultó a estas personas porque los cálculos tanto de los kilowatts y de la energía, tanto y también de la estimación, corresponden a una rama de la ingeniería eléctrica y la ingeniería mecánica. Entonces necesitaba como un refuerzo y totalmente una persona experiencia en esa área. A partir del programa del biogás del ICE y las personas anteriormente mencionadas, se toma el total de residuos sólidos del año 2020. A partir de estos residuos, yo tengo una obtención real de los residuos orgánicos. ¿Por qué yo necesito una obtención real de los residuos orgánicos? Porque no todos mis residuos que me ingresan al relleno sanitario van a ser orgánicos y yo necesito que sean orgánicos porque es donde me va a suceder mi digestión anaeróbica, donde van a estar estos microorganismos carcomiéndose la materia y generando este biogás. Entonces se hace una obtención real de cuánto realmente me están entrando residuos orgánicos a mi relleno sanitario. Seguidamente se calcula la cantidad de metros cúbicos de biogás a un 50%. Se realiza un 50% porque es lo máximo que yo puedo obtener de biogás de un relleno sanitario. Seguidamente se calculó los kilowatt hora anuales en cantidades o en unidades más grandes, en megawatts hora, tanto como en gigawatts hora, y de último se realizó el cálculo de la potencia del generador. O sea, en sí, ya yo respondiéndole a la compañía cuánto me puede generar de kilowatts hora mi planta. Seguidamente, para la estimación económica, ya hice mi cuantificación de biogás, ya vi cuánto me puede generar en energía, ahora cuánto yo le puedo decir a la empresa A que me costó, puede costar su planta de biogás. De igual forma se toma de referencia el programa de biogás del ICE, se toma el ICE derivada su experiencia en los costos de generación de electricidad en biogás, son realmente los únicos que tienen costos reales nacionales y tropicalizados en cuanto realmente es el costo de instalar y generar energía eléctrica en el país. Por lo tanto, como mencionaba anteriormente, que corresponde mucho a la rama de ingeniería eléctrica, electromecánica, se hizo un cálculo únicamente para la generación de energía, donde el costo de un kilowatt hora instalado en Costa Rica equivale a $1,200. Y seguidamente se hizo el cálculo únicamente para el costo de mantenimiento. ¿Cuánto me cuesta mantenimiento? Mantener esa planta. Un megawatt equivale a $19. Ahora mi análisis de resultados. En la primera gráfica o en la figura 10 tenemos el análisis de los gases de efecto invernadero del primer software, el ANGEM, el internacional, donde podemos notar en la raya color azul son los residuos sólidos en megagramo año. Un megagramo corresponde a una tonelada, equivalente a nuestro sistema internacional a 1,000 kilogramos. Y la raya anaranjada corresponde a los residuos sólidos en short ton year, que corresponde a toneladas cortas, que son 1,000 libras. Hago este hincapié porque el software se encarga de dar estas unidades y para que no haya ninguna confusión, si me escuchan decir megagramos, es como si les estuviera diciendo una tonelada. El comportamiento de esta gráfica que arroja LANGEM es totalmente natural. Vemos desde el año de apertura del relleno sanitario hasta el año último de estudio, donde hay un aumento bastante gradual del ingreso de los residuos sólidos en el relleno sanitario. También porque este comportamiento es bastante natural, porque a partir de su año de apertura hasta que sigue actualmente operando el relleno, mucho a través de estos años, muchos rellenos han cerrado, ya llegaron a su vida útil. Los rellenos sanitarios usualmente tienen una vida útil de 20 años
según la legislación costarricense, hasta 25 años si tienen algún tipo de permiso. Por lo tanto, significa que este relleno sanitario ha asumido mayor cantidad de residuos sólidos de otros municipios. Seguidamente, los gases totales. En el cuadro 1 tenemos los resultados de gases de efecto invernadero desde el año 2007 hasta el año 2020, que corresponde a 278.283.5 toneladas al año. Y únicamente para mi año de estudio corresponde a 45.950. Seguidamente, en el cuadro 2 tenemos los resultados de 3 gases analizados en el año 2020. ¿Por qué 3 gases? Y yo anteriormente les comenté que yo ingresé 4, ¿ok? El software hace una división. Él hace una división entre sus gases conjuntos, que son todos los gases que yo mencionaba anteriormente, nitrógeno, todos los gases que puede expulsar un relleno sanitario, pero los más dominantes siempre van a ser metano y dióxido de carbono. Él realiza una división de metano a un 49% y dióxido de carbono a un 51%. Él hace esta división porque el dióxido de carbono siempre va a tener una mayor concentración en el ambiente. Los dos son sumamente contaminantes a nivel como efecto de gas de efecto invernadero, perdón, pero efectivamente al ser más duradero en el tiempo va a tener un mayor porcentaje de concentración en el dióxido de carbono. Ahora sí, a partir de mi año de estudio 2020, mi relleno sanitario me generó 12.270 toneladas al año. Me generó de dióxido de carbono 33.680 toneladas y concentraciones no volátiles o materia no orgánica 527.5 toneladas. Esto realmente no tiene gran importancia, sin embargo, sí, el software lo arroja como default. Esto realmente lo hace o no tiene tanta importancia porque son materia no orgánica, o sea, nunca me va a producir biogás. Seguidamente, el software también arroja una gráfica de gases totales. Como podemos ver en la figura 11 sobre las emisiones totales en toneladas al año o en megagramos, podemos ver que en la línea negra son los gases totales del relleno sanitario, la línea celeste corresponde al metano, la línea morada corresponde al dióxido de carbono y la línea verde corresponde a los gases no volátiles. Ahora, ¿cómo es su comportamiento? Según el software, desde mi año de apertura hasta el año 2027, que sería mi año de cierre o de clausura, es donde existe un pico, una generación máxima de biogás. ¿Por qué se comporta así? Esto se comporta de esta manera, ya que cuando mi relleno sanitario está próximo a cerrar, significa que tiene un mayor ingreso de residuos sólidos. Entre mayor ingreso, mayor materia orgánica, por lo tanto, mayor biogás. Los rellenos sanitarios tienen, como podemos observar en la figura 12, una composición óptima de biogás en una celda de relleno sanitario. ¿Qué quiere decir esto? Que el biogás tiene 5 fases para crearse, disminuir, aumentar, mantenerse constante o entre otros. Podemos notar y hacemos esta comparación para que sea más entendible. Cuando hay un incremento y se mantiene constante en nuestra fase 4, donde inicia, nuestra fase 3, CH4 metano va aumentando, seguidamente se mantiene constante en la fase 4 y de último decae, como podemos observar en esta curva, en la fase 5. ¿Y por qué decae? Bueno, entran las moléculas de oxígeno y la digestión anaeróbica son partículas que se carcomen entre sí en ausencia de oxígeno. Entonces, cuando ya se me comió toda la materia orgánica, ahora sí en las celdas de los rellenos sanitarios empiezan a ingresar las moléculas de oxígeno. Por lo tanto, empiezan a matar a las otras moléculas anaeróbicas. Seguidamente, para otra comparación, existe en la figura 13 el relleno sanitario en Fucari en la franja de Gaza. Este fue un estudio que utilizó exactamente el mismo software. El año de estudio o el año de apertura, perdón, del relleno sanitario y la franja de Gaza corresponde al año 2015, donde vemos un mismo comportamiento. El año de máximo producción corresponde aproximadamente cuando se acerca el año de cierre del relleno sanitario. Seguidamente tengo los resultados de los gases de efecto invernadero, modelos de factor de emisión 2020 del Instituto Meteorológico Nacional, o sea, nuestro sistema. Los resultados de emisiones del año 2020 fueron
de metano, 33.951.770 kilogramos de metano al año, y de dióxido de carbono corresponde a 712.978.177 kilogramos de dióxido de equivalente. Ok, seguidamente, esta tabla que podemos observar es un cálculo del metano y el dióxido de carbono desde el año de estudio desde el año de apertura hasta el año de estudio. ¿Por qué esta tabla se ve bastante robusta? Como yo les mencionaba anteriormente, el Instituto Meteorológico da para el año que usted esté estudiando. O sea, las operaciones matemáticas, si usted desea, usted se puede meter o únicamente si yo deseo estudiar el año 2012 o solo el año 2020. Pero yo quise hacer un estudio de todos los años para hacer una comparación entre ambos modelos, hacer una comparación entre uno internacional y uno nacional, donde según el IMDN, desde el año de apertura hasta el año de estudio, este relleno sanitario ha generado 5.3 billones de dióxido de carbono equivalente. Ahora sí, realizo mi comparación de ambos modelos. La diferencia es bastante notoria. El metano en el software Langen, o sea, el estadounidense, corresponde a 12.270 toneladas de metano al año y según el IMDN me generó 33.951.7 toneladas de metano al año. Seguidamente, dióxido de carbono me generó 33.680 toneladas de dióxido de carbono equivalente y según el IMN me generó 712.987.18 toneladas de dióxido de carbono equivalente. ¿En qué radica esta diferencia? Bueno, primero que todo, el EPA analiza los gases deseados. Como yo dije anteriormente, yo analicé 4 gases, después hace una disminución de los 3. Entonces, es un factor que me alarga más la información, por decirlo así. A diferencia del IMN, que yo solo tengo 2 gases a analizar, solo lo hacen metano y dióxido de carbono. Un factor importantísimo, el EPA son datos de otro país. No tenemos nuestra precipitación, no tenemos cómo se comporta totalmente nuestro país. A diferencia totalmente al IMN, son datos tropicalizados y el IMN lleva haciendo estas categorías de emisiones y de factores desde hace 12 años. O sea, estamos hablando que lleva 12 años de recopilar información costarricense. Seguidamente no se puede modificar la información. A pesar de que yo comenté que el EPA es muy amigable, hay muchas cosas que no puede modificar en las hojas de Excel y simplemente hace el cálculo sin que usted pueda modificar nada. A diferencia del IMN, que son operaciones más simples, son operaciones que si existen algún margen de sesgo, yo las puedo corregir manualmente. A diferencia del EPA, que todo me lo realiza de una manera más automática. Ahora tengo las gráficas comparativas de los dos modelos empleados, que es lo que mencioné anteriormente sobre la tabla muy robusta. En la figura 14 tenemos la comparación de modelos con emisiones de dióxido de carbono en toneladas y en la figura 15 tenemos la comparación de modelos con emisiones de metano. La línea azul corresponde al EPA y la línea naranja corresponde al IMN. Podemos ver que el IMN a través de los años va incrementando muy notoriamente, a diferencia del EPA que se mantiene mucho más constante durante todos los años. La misma forma se comporta con el metano. El IMN va gradualmente aumentando, a pesar de que sí hay una curva o un mayor ascenso en esta, se mantiene igual más constante el EPA. Ahora tengo mis equivalencias de los gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir esto? Ok, EPA es un software muy grande. Yo puedo utilizarlo para diferentes maneras y existe como otra interfaz, aparte del software, que se llama calculadora de equivalencias de EPA. Yo que estoy hablando es como para que sea más entendible. Yo les puedo decir a ustedes cuánto es que me ha generado biogás de gases de efecto invernadero y se escucha cantidades enormes, pero para que sea más entendible, se hace una homologación de emisiones de dióxido de carbono utilizando otras fuentes de emisión. ¿Qué estoy dando yo a entender? Que yo necesitaría 15 millones de vehículos, que se manejaron 15 millones de vehículos conducidos durante un año. Eso es igual o equivalente a lo que me hizo mi relleno sanitario, que se consumió 165 millones barriles de petróleo.
que se consumió 7 billones de galones de diésel consumidos. Es la equivalencia de ese gas de efecto invernadero que me hizo mi relleno sanitario en el año 2020. Ahora, la calculadora de equivalencias de EPA es muy interesante porque como me hace la homologación, él también me dice, pero ¿cómo yo puedo compensar estos gases que me hizo mi relleno sanitario? En dióxido de carbono, bueno, yo necesitaría 14.800 turbinas eólicas que me funcionen durante todo un año para compensar esos gases de efecto invernadero. Ocuparía 3 millones de camiones de basura de residuos reciclados en vez de ser eliminados en vertederos. Ocuparía hasta más de 2 billones de lámparas incandescentes reemplazadas por LED. ¿Cómo se realizó? ¿Cómo se calculó? La redundancia de la calculadora de equivalencias de EPA? Se utilizaron los datos del modelo del IMN. ¿Por qué utilicé estos datos? Porque yo quiero utilizar los datos nuestros, los datos tropicalizados para ir creando información, materia en este ámbito en específico. Seguidamente es la estimación de los kilowatt hora generados en el relleno. Ahora sí, yo le puedo decir a mi empresa, su planta de biogás me puede generar 55.3 gigawatts hora. ¿En cuánto equivale eso? Que me fusione con una potencia de 7.10 megawatts, de lo cual es bastante. Hago una comparación de los kilowatt hora generados en otros rellenos sanitarios. En la figura 16 tenemos el relleno sanitario Puerto Los Chivos que se encuentra en México. ¿Por qué yo realicé estas comparaciones? Porque mi relleno sanitario estudio tiene características muy similares con estos rellenos sanitarios. Empezando por la amplitud, el relleno sanitario Puerto Los Chivos tiene 60 hectáreas, le entran 500 toneladas diarias de residuos y opera con 6 megawatts de potencia. Este relleno sanitario actualmente opera bajo la modalidad de autosuficiencia. Seguidamente en la figura 17 tengo un vertedero controlado Centro Montemarta, Cónica, Andalucía, que queda en España. Tengo 123 hectáreas, sí, eso es un montón, pero actualmente el relleno sanitario solo está utilizando este sector de acá, de lo que equivale aproximadamente como 56 hectáreas, de lo cual estaría muy cercano de nuestro relleno sanitario estudio. Seguidamente le ingresan 12.500 toneladas diarias y está operando bajo 5 megawatts. Ahora, el de Costa Rica, ¿cómo se encuentra? También si existiera la planta de biogás, se encuentra con 53 hectáreas, 1.620 toneladas diarias le ingresan a este relleno sanitario estudio y estaría operando bajo 7.2 megawatts. Ahora hago el análisis de autosuficiencia. Ok, en la figura 18 tengo mi balance general de energía eléctrica. Este balance corresponde a la empresa A, donde ellos arrojan el consumo total que ellos tuvieron en el año 2020 en kilowatts, que corresponde a 1 millón de kilowatts hora al año consumidos. Por lo tanto, nuestro relleno sanitario o nuestra futura planta de biogás genera aún mayor de lo que se está consumiendo actualmente en el relleno sanitario. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que este relleno sanitario puede trabajar bajo la modalidad de autosuficiencia. Si yo puedo trabajar bajo autosuficiencia, tengo muchos beneficios ambientales para el país. Uno de esos es que creo una huella de carbono. ¿Qué significa? Que yo no estoy generando ningún tipo de gas de efecto invernadero. Eso que yo mencioné, que se quema en la antorcha, que salen, se expulsan, todo eso quedaría totalmente eliminado. Crear una huella de carbono es automáticamente contribuir al plan de descarbonización que actualmente cuenta el gobierno de Costa Rica. Si existe y se contribuye a este plan de descarbonización, se tiene un reconocimiento nacional e internacional. Nosotros conocemos que Costa Rica es líder en lo que es las energías verdes. El biogás pertenece a la biomasa, que es un tipo de energía verde que actualmente es de las 5, la más rezagada, por decirlo así, que se encuentra. Entonces sería un reconocimiento bastante grande a nivel nacional e internacional. Cuando hay un reconocimiento de este tipo, se puede optar por una certificación LEED. Estas certificaciones son tan avanzadas a nivel de tecnología y estimaciones económicas que automáticamente, si usted tiene una certificación LEED, usted le está brindando a la empresa una utilidad económica. En este sentido, le estamos diciendo a la empresa, ya usted no tiene que estar
conectado a una red del ICE incluso. Usted puede operar bajo autosuficiencia, usted puede vender, si es que se puede vender esta electricidad, incorporarla a la red. A partir de este estudio también, de esta utilidad económica, para que también se hagan una idea, puede alimentar hasta 300,000 casas solo este tipo de energía. Entonces sí sería un proyecto bastante viable. Ahora sí, mi estimación económica. ¿Cuánto le cuesta a la empresa hacer la generación de electricidad? Bueno, aproximadamente son 8,5 millones y el costo de mantenimiento sería $1,000,000. Es bastante la inversión, pero es muy, muy buena inversión, ya que el biogás, como mencionaba anteriormente, que pertenece a la biomasa, tiene un comportamiento muy diferente a las otras energías verdes. El biogás tiene un sistema de recopilación y un factor de retorno muy rápido a comparación de otras. Estamos hablando de 5 años, la empresa podría estar ganando el triple por esa utilidad económica también. Se hizo una comparación del costo de la generación de electricidad con otros países que también utilizaron los mismos softwares o hicieron una investigación de manera general como en la generación de electricidad y su costo de mantenimiento específicamente para el país de la India le sería 4,5 millones y seguidamente en Bulgaria sería 8,5 millones. Eso sería. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Excelente. Muchísimas gracias, Karina, por compartirnos este proyecto tan interesante. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas y respuestas, o si alguien tiene algún comentario que quiera agregar, lo puede hacer en este momento. Puede colocarlo en el chat o bien puede levantar la mano y con muchísimo gusto le habilitamos el micrófono para que pueda hablar. Me parece que no tenemos ningún comentario. Ok. Dice por acá Mariam Ayales, dice, Cari, excelente trabajo. Qué orgullo que una tesis así sea presentada en la universidad, especialmente tomando en cuenta otras ingenierías, no solamente su carrera. Sí, muchas gracias, Mari. Muy bonito, porque sí, la tesis me permitió mucha versatilidad en todas las ingenierías, no solo la mía, sino en ambiental y en ingeniería eléctrica y electromecánica. Excelente. Bueno, nuevamente de parte de la Universidad Fidelitas y la dirección de carrera, te agradecemos también por compartir esto con nosotros. Esperamos haya sido de provecho e inspiración también para muchos otros estudiantes que estén próximos a realizar su tesis, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta forma yo quiero compartirles un momento la pantalla nada más para compartirles la agenda que tenemos el día de hoy. Acá nada más me confirman cuando la puedan ver. Si alguien es tan amable. Sí, sí se ve. Gracias. Ok, aquí, bueno, les quiero compartir un poquito la agenda del día de hoy de la Semana de Ingenierías. El link yo se los compartí al inicio de la charla. A las 2 de la tarde tenemos la charla Fines, Responsabilidad Profesional y Ética. A las 4 de la tarde tenemos la filosofía Lean dentro de la construcción y cerramos a las 6 de la tarde con tecnologías de concreto. Acá pueden visualizar los enlaces de registro por si tienen a bien y adicional, a partir ya del día de mañana, todas las charlas están siendo grabadas, entonces posteriormente se van a estar cargando las grabaciones si no pudieron participar de alguna y quieren repasarla para que lo puedan hacer. Entonces, agradecerles a todos por su tiempo y de esta forma damos por finalizada la actividad de la mañana de hoy. Que tengan un muy buen día.